Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a su programa, Balance y Sazón, que como todos los lunes transmitimos desde Radio Centro Multicultural, acá en Pontiac, Michigan. Y bueno, pues como cada semana, le agradezco a Luis Mendieta, nuestro director y productor, que nos permite estar en este espacio que llega para poder llegar a tantas personas que nos escuchan. Y bueno, como cada semana, siempre les digo, bueno, traigo un tema muy interesante y no podía faltar este día. Es un tema diferente porque hoy no voy a hablar de otras personas ni de lo que hacen otras personas, sino vamos a hablar de lo que hago yo y por qué, siendo nutrióloga tradicional, me cambié de enfoque. Eso es reciente. Y les voy a contar qué sucede. Ya he tenido en algunos programas, hemos hablado un poquito de lo que es una consulta no centrada en el peso. Tuve hace un par de meses, me parece, aquí a una doctora, es una doctora y nutrióloga que se llama Pamela Basulto. Si ustedes por ahí chequen mis redes sociales, ahí está ese post y en mi página de YouTube, ahí pueden escuchar las entrevistas pasadas. Y ahí estuvo la entrevista con Pamela y hablamos de qué se trata una consulta no centrada en el peso. Ella también, bueno, es médico y también es nutrióloga. Entonces nos contó de qué trata una consulta que no se basa en el peso. Y bueno, pues les voy a contar mi historia como nutrióloga para que entiendan la situación, porque es un poco confuso. Hay personas que escuchan de cómo que una nutrióloga no tradicional, ¿no? Bueno, les cuento que yo estudié nutrición bueno, yo terminé la carrera en el 2005, me parece. O sea que ya tengo casi 20, ¿qué? Estamos hablando casi 20 años, ¿no? 18 años de que salí de la carrera y pues que he trabajado como nutrióloga. No, mi carrera profesional nunca fue así como muy constante porque, como les he contado, por el trabajo de mi esposo hemos vivido en muchos lados. Entonces, bueno, cuando salí de la carrera, me dediqué, les cuento un poquito, salí y luego hice la especialidad. Bueno, no es la especialidad, es una certificación para ser educadora en diabetes. Entonces, me dediqué mucho tiempo a atender a pacientes con diabetes. De hecho, trabajé en la Asociación Mexicana de Diabetes ahí en Guanajuato, donde yo vivía en León, Guanajuato. También trabajé en un hospital, en el comedor en el servicio de alimentos. Después me caso y me voy a vivir a Toluca, donde vivía mi esposo, y ahí también empecé a poner mi consultorio. Tenía pacientes en la consulta privada. Trabajé para una franquicia que básicamente era una franquicia para bajar de peso. Ahí, aprendí, pues, algunas técnicas de cómo ayudar a los pacientes que quieren bajar de peso, obviamente. Y bueno, les cuento que yo cuando estudié la carrera de nutrición, yo, siempre, ¿por qué decidí estudiar nutrición? Porque me encantaba la medicina. Yo quería estudiar, medicina, psicología me encanta, quería ser veterinaria porque los animales me encantan. Y decidí por la carrera de nutrición, porque estaba muy relacionada a la medicina, a la salud. Yo lo que quería era atender pacientes, ayudar a que los pacientes mejoraran su salud. Y pues me encanta comer, me fascina comer, me encanta cocinar. Y dije, oye, qué padre, o sea, que por medio de la comida pueda ayudarle a los pacientes a mejorar su salud, ¿no? Yo quería dedicarme a la nutrición clínica. Yo quería ser de esas nutriólogas que estaban en los hospitales, ayudando a los pacientes hospitalizados. Y bueno, les cuento que nunca tuve esa oportunidad. Bueno, sí, cuando salí de la carrera, antes de terminar la carrera, para graduarte tienes que hacer un servicio social. Entonces, yo estuve un año trabajando en el Seguro Social, allá en Guanajuato de León. Y trabajé en el hospital. O sea, trabajaba, de hecho, todo el año estuve en el área de nefrología. Imagínense, yo, la que ni siquiera tenía experiencia, que estaba saliendo de la carrera, como no había personal, me pusieron a mí de responsable
de nefrología. Y bueno, pues ahí tuve que estudiar y actualizarme y empecé a tener sobre todo pacientes con insuficiencia renal que estaban en diálisis o que tenían, sí, o sea, una insuficiencia renal crónica y muchos pacientes tenían diabetes, hipertensión. Entonces, bueno, esa era, más que nada, ese año tuve la experiencia de estar en el hospital, que tanto me gustaba. Pero después de ahí, pues nunca se dio esa otra oportunidad como esa, ¿no? Más que en un hospital que estuve en León, pero en el área del comedor, en el área del servicio de alimentos. Entonces, fue un poquito diferente a lo que yo esperaba, pero trabajé en la Asociación Mexicana de Diabetes y bueno, era atender a los pacientes con diabetes, dar pláticas, que me encantaba, ¿no? Después, pues, me casé y me fui a Toluca, y ahí, ya como les comenté, ahí fue donde empecé a poner mi consultorio con una amiga, y después, puse el mío, trabajé también, entré a dar clases en la universidad, en 3 universidades ahí en Toluca, daba clases en el área, bueno, sí, en las carreras de nutrición. Estuve en Toluca 4 años, desde que nos casamos, tuve a mi primera hija y pues resulta que a mi marido lo mandan de trabajo a vivir a Shanghai. Entonces, pues nos fuimos. La verdad fue una experiencia maravillosa que yo, bueno, todavía es fecha que me extraño Shanghai. Vivimos ahí 4 años. Después nos mandaron a Brasil, estuvimos ahí 6 meses. Después nos mandaron a Michigan 1 año y luego regresamos a vivir a Shanghai otros 4 años. Entonces, he estado, pues, ahora sí que trotando por el mundo porque, bueno, los expatriados, quienes me están escuchando y son expatriados son las personas que viven en otro país, ¿no? Los que migramos a otro país pues seguramente se identifican conmigo porque saben que pues estos cambios pues implican muchas cosas, ¿no? Como la cuestión profesional, pues bueno, a veces no pude tener una constancia, pero fíjense que nunca dejé de trabajar, siempre tuve consultas en mi casa, había tantas latinas en Shanghai que tenía pacientes en mi casa y los últimos años que yo trabajé, en Shanghai estuve en una clínica, ahí entré a la clínica, ahí, ahora sí que lo que tanto siempre había querido, imagínense, tuve la oportunidad y la experiencia de haber trabajado en una clínica, en el extranjero, en este caso, pues, fue Shanghai, y bueno, fue una experiencia increíble porque los médicos me mandaban a pacientes para que yo les diera, las recomendaciones. Normalmente eran pacientes que tenían problemas de diabetes, hipertensión, colesterol, ese tipo de pacientes, ¿no? Y pues lo más padre, lo más increíble fue que tenía pacientes de todo el mundo, de verdad. Yo hasta llevaba una bitácora de un paciente de Francia, de India, de Corea, de Singapur, de Alemania. O sea, era increíble, ¿no? Porque conocer gente de todo tipo de cultura, alimentaciones diferentes. Bueno, fue un reto al principio, pero después era una experiencia maravillosa. Y bueno, de todo esto ahora vivo en Michigan y en Michigan, llegamos hace casi 4 años, 6 meses antes de la pandemia, entonces ya se podrán imaginar, estuvimos 2 años encerrados con el cambio. Y en pandemia, en ese encierro, yo conozco por medio del Instagram, empiezo a escuchar, ya sabes, que en el Instagram, en las redes sociales, Facebook, pues te empiezan a recomendar que nutriólogos, que psicólogos, para que sigas todas las recomendaciones que ellos dan, ¿no? Yo la verdad es que no utilizaba el Instagram antes de llegar aquí. Empecé en pandemia buscando cómo hacer ejercicio, porque yo dejé de ir al gimnasio a donde yo iba y empecé a buscar gente que ofrecía clases de ejercicio en online. Entonces, ahí no sé cómo fue que de repente empiezo a escuchar nutriólogas, ya sabes, todas las nutriólogas, normalmente, pues, lo que hacen es promover dietas saludables, comida saludable, postres saludables, de hecho, sus páginas se llaman, no sé,
voy a decir un ejemplo, no sé si voy a decir alguna y que exista, pero por ejemplo, NutriFit o Vida Fit, vida sana, mesa sana, cocina sana, comida saludable, NutriTips y cosas así, que es principalmente relacionado al cuidado del peso, ¿no? Al cuidado del cuerpo. Entonces, pues claro, lo seguías, y pues dices: "Ay, mira qué padre trabajo de estas nutriólogas", y de repente me topé con unas nutriólogas, no sé, de repente alguna, psicóloga, me parece una psicóloga que yo conozco, puso un post de como que compartió un post de alguna psicóloga que hablaba sobre el no obsesionarte con la comida y con el cuerpo, ¿no? Yo dije: "Oye, qué interesante", o sea, a mí eso me interesa muchísimo porque esa es mi manera de pensar. Fíjense que durante muchos años mi carrera no me llenaba del todo, o sea, era algo que yo siempre quise, como les dije, mi objetivo al estudiar nutrición fue ayudar a las personas por medio de la salud, ¿no? Digo, obteniendo salud, obviamente, por medio de la alimentación. Pero como yo siempre amé comer, me encantaba comer, mi objetivo siempre era enseñarles a comer. De hecho, todos mis pacientes, si alguien por ahí me está escuchando, pacientes de hace años, pacientes de Shanghai, latinas, que si me están escuchando por ahí, luego hay unas que me siguen desde España, desde Perú. Entonces, si alguien de ustedes me está escuchando, no me dejará mentir. Saben que yo siempre, mi objetivo era enseñarles a comer, sí, ya sea por algún padecimiento, algún problema de diabetes o que buscaban bajar de peso, enseñándoles a comer sin miedo, o sea, enseñándoles de que se puede comer de todo, porque eso es lo que te enseñan en la carrera, eso es lo que yo aprendí en la carrera, te enseñan que hay que comer de todos los grupos de alimentos, que hay que comer balanceado. De hecho, yo les enseñaba, mi manera siempre ha sido, educativamente enseñándoles dibujitos, y mira, una alimentación balanceada, saludable, tiene que ser esto, y les enseño el plato del bien comer. De hecho, a mis pacientes que eran de otros, países, cada país tiene una guía de alimentación diferente, así como aquí en Estados Unidos es la pirámide, en Guatemala es una ollita, en Canadá es un arco iris, bueno, en México tenemos el plato del bien comer. Cada país tiene diferente guía de alimentación y todas son iguales, porque, o sea, lo que quieren decir es que tienes que comer de todos los grupos de alimentos, carbohidratos, que son los cereales, ¿no? Proteínas, que son el grupo de los productos animales, o hay proteínas vegetales, o frutas y verduras, o sea, comer de todo, ¿sí? También las grasas entra ahí, ¿no? Las grasas, están los azúcares, claro, y se les enseña a los pacientes que a comer menor cantidad de esto, porque esto es más importante. Pero algo que realmente me frustraba muchísimo durante toda mi carrera profesional era, una, que la mayoría de los pacientes que me buscaban era para bajar de peso, como si los nutriólogos lo único que hiciéramos en esta vida fuera ayudar a bajar de peso. Yo cuando salí de la carrera, yo decía: "Yo no me quiero dedicar a bajar de peso a las personas, yo quiero dedicarme a problemas de salud", ¿no? Por eso les digo que yo me quería dedicar a cuestiones de hospital. Pero cuando sales te das cuenta que la realidad es otra. La mayoría de la gente te busca porque quiere bajar de peso. La mayoría de los pacientes que te mandan el doctor es porque quiere que lo bajes de peso, ¿no? Que le enseñes claro, que le enseñes a comer, quizá, para mejorar su situación de salud, pero también se busca la pérdida de peso. La mayoría de los pacientes que tienen los nutriólogos, ahora sí que los nutriólogos en general, porque claro que hay nutriólogos, específicamente nutriólogos que se dedican a la diabetes, a la nefrología, no sé, a problemas de cáncer, ¿no? O de hospital, la nutrición clínica, que utilizan nutrición por sondas, ¿no? Que son otro tipo de nutrición que yo no tuve la experiencia ahora sí que no tengo nada de experiencia de ese tipo, pero muchísimos pacientes te buscan porque lo que quieren es bajar de peso. Para mí era frustrante porque inclusive muchísimas veces, yo hablé de esto con una maestra que siempre me ha ayudado y apoyado a dar asesorías y me ayuda con algunos casos que tengo complicados. Siempre le decía a ella o a mi psicóloga también, le decía: "Es que a mí me cuesta mucho trabajo,
entender a mis pacientes, porque yo nunca en mi vida me he puesto a dieta para bajar de peso. ¿Por qué? Porque yo nací con un cuerpo delgado, es un privilegio. Ahora hablo de privilegios porque esto de los privilegios lo acabo de aprender desde que me cambié de este enfoque. Em, Cuando, obviamente, desde chiquita siempre te decían: "Ay, es que estás flaca, y es que tú comes muchísimo", y te elogiaban, ¿no? Te elogian: "Es que qué padre que tú puedes comer muchísimo, y qué suertuda de que tú puedes comer todo lo que quieres y no engordas". Comentarios de: "Es que tienes una pata hueca porque comes mucho, ¿y a dónde se te va?". O sea, y esos comentarios, a mí en lo personal, en vez de sí, de elogiarme y sentirme bien, claro, claro, claro que te sientes bien porque dices: "Ay, qué suerte la mía", y pobres, ¿no? Pobreteas a las demás personas que se tienen que estar cuidando toda la vida, ¿no? Porque nacieron con otro cuerpo, otro metabolismo, y no tienen la suerte que tú tienes. Entonces, toda la vida se tienen que estar cuidando, porque eso es lo que te dicen, es que qué suerte la tuya, porque yo siempre me tengo que estar cuidando, ¿no? Es que yo con el aire engordo, es que yo nada más de ver la comida engordo. Entonces, para mí era sí, claro, no puedo mentir, o sea, sí era como un halago, pero a la vez me sentía mal. Siempre era incómodo porque decir, o sea, porque mucha gente me dice: "Es que comes muchísimo, qué bárbara", porque y a veces me sentía mal porque decía: "Bueno, ¿de verdad como mucho?". De verdad como mucho, pues sí, siempre me gustó comer. Y después decía, bueno, es que como mucho, pero porque como en con mis comidas, ¿no? Desayuno, comida y cena, pero en realidad yo no comía entre comidas y nunca fui, siempre me excusaba, porque, bueno, es que como mucho, pero es comida, no me gusta comer fritangas de esas, no, fritangas sí, de las garnachas y esas mexicanas, claro que me encantan, pero no soy de comida de la tiendita, no soy de comer papitas, dulces, chocolate, o sea, nunca en mi vida, yo siempre he sido de comer comida. Y de disfrutarla, porque hasta esos comentarios también recibí, es que, guau, de veras te veo y comes con un gusto y con un antojo y te preparas tu quesadilla, tu taco, y decían: "Es que qué rico comes", me decían. Y ese tipo de comentarios que a veces me sentía yo un poco incómoda, porque decía: "Bueno, me están observando, me están viendo cómo como", pero yo decía: "Bueno, ¿qué no es así como deberíamos de comer todos, disfrutando de la comida?". El placer de la comida, eso para mí era como incómodo, porque yo decía: "¿Cómo es posible que las personas no disfruten comer?". O que tengan que restringirse, ¿no? Ir con amigas a los restaurantes y tú pedir la hamburguesa y la pasta. Yo pedía, pues, lo que se me antojaba, y menos, o sea, lo que no puedo hacer en mi casa. Pero, ¿cuántas personas que ibas al restaurante y veías a las amigas pidiendo ensaladas, ¿no? Y claro que te das cuenta cómo miran tu hamburguesa, cómo se les antoja tu hamburguesa, cómo salivan. Miren, muchas veces yo he visto amigas que se salivan de que se ve que tienen hambre y se están aguantando el hambre y se están aguantando el antojo. De verdad que es muy notorio y más que yo traía estas ideas, porque fíjense que si algo desde que salí de la carrera me llamó mucho la atención fueron los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, como lo he platicado en otros programas, mi primer paciente que yo tuve, recién que todavía ni creo que todavía ni salía de la carrera, que fue un vecino, me lo llevaron, era un niño de 12 años. Me lo llevó su mamá, y yo, ay, estaba bien emocionada porque era mi primer paciente en mi casa, en la casa de mis papás me compraron mi báscula, tenía ahí en la terraza de la casa, ahí atendía a mis pacientes, no tuve muchos, creo que tuve 2, 3, no me acuerdo, pero muy poquitos ahí en la casa de mis papás, pero era mi primer paciente, y de verdad, el primer paciente que tuve me traumó, porque dije, era un niño de 12 años que la mamá lo llevó porque estaba muy bajo de peso y el doctor le dijo que estaba muy bajo de peso. Pues sí, claro, lo medí, lo pesé y todo, y sí estaba muy bajo de peso, le di su dieta para subir de peso, pero a la tercera o cuarta, no me acuerdo, a la segunda, tercera, cuarta consulta que regresó, el niño fue solo, no iba con la mamá. Entonces yo le decía, bueno, a ver, cuéntame, ¿por qué comes poquito? Porque el niño comía poquito. ¿Por qué no comes? ¿Por qué comes tan poquito?
no, o sea, de verdad que me traumó su respuesta. Me dijo: "Es que me da miedo comer, me da miedo comer porque mi mamá se la vive hablando de que hay los alimentos engordan, los alimentos son malos", y me contaba que en su refrigerador todo era de dieta, que su mamá siempre comía todo de dieta. O sea, para mí fue, de verdad, lo tengo grabado como video. Hay cosas en la vida que no se te olvidan jamás. Yo dije: "¿Qué es esto?". O sea, ¿cómo es posible que un niño? Porque te hablan de los trastornos de la conducta alimentaria como las mujeres son las que más padecen, y cuidado con las niñas, con los adolescentes, mujeres. Este era un niño que los comentarios de su mamá le estaban afectando para comer. Por eso le daba miedo la comida, porque su mamá seguramente hablaba de: "Ay, no, esto engorda, esto tiene grasa, esto tiene azúcar, esto es malo". Tal vez no se lo decía al niño, pero tal vez ella lo comentaba como en todas las reuniones, ¿no? Con las amigas, con la familia. Entonces, este niño tenía miedo. No me acuerdo qué pasó, si hablé con la mamá y lo referí con otra nutrióloga, porque yo no me sentía en ese entonces capaz de manejar ese tipo de no sabía diagnosticar exactamente en ese entonces a un niño con trastorno de conducta alimentaria. Quizás tenía anorexia, quizás, nada más estaba pasando por episodio así de, pues, de miedo, ¿no? Pero, la verdad tengo muy mala memoria para muchas cosas, pero eso que me dijo a mí me traumó. Creo que lo referí con una maestra, porque yo eso siempre he sido muy responsable de que si algo no lo puedo manejar, lo refiero a otra persona, pero de verdad eso me traumó. Entonces, siempre he tenido como ganas de estudiar y mucha preocupación por evitar los trastornos de la conducta alimentaria. Y sobre todo, otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención cuando yo estudié la carrera de nutrición, era que muchísimas compañeras de la carrera estaban ahí, estudiaban nutrición. Ustedes sabían, déjenme les cuento, que la mayoría, ¿sí? O muchas personas que entran a la carrera de nutrición, entran porque tienen algún problema con la alimentación, porque tienen algún trastorno de la conducta alimentaria, o ya resolvieron su problema del el trastorno de la conducta alimentaria, o ha sido su obsesión toda la vida. Yo he escuchado compañeras ahorita de mi certificación, que estamos en este enfoque, cómo mucha gente estudió nutrición porque toda la vida ha estado luchando con su peso, con su cuerpo, porque siempre han sido gordas y siempre han luchado y quieren bajar de peso, o han sido personas delgadas, pero que están tan obsesionadas con el peso que por eso entran a la carrera de nutrición. Entonces, claro que uno como estudiante te das cuenta de esas compañeras, ¿no? De hecho, me acuerdo, algo que me traumó también, yo estudié el primer año de la carrera en México, en la Ibero de la Ciudad de México. Y fíjense, en esa época cuando yo estudié, tuvieron que cambiar toda la tubería de la universidad, del baño, imaginen la tubería. No eran, personas, no sabemos si eran personas de nutrición, pero en general muchas alumnas de la carrera, era tanto que vomitaban por bulimia, que echaron a perder las tuberías de la escuela, ¿se imaginan? Entonces, como que yo estuve muy rodeada de esa información y para mí era algo que no que quería evitar a toda costa. Siempre que desde que salí de la carrera, mi enfoque siempre fue ayudando a las personas, pero que no hubiera obsesión por el peso, sobre todo por la comida, no tanto por el peso. Yo me enfocaba más en la alimentación, que hubiera placer, siempre, 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 desde que salí de mi carrera, me acuerdo que había una diapositiva que me enseñaron en alguna clase que me encantó y que dije, es que eso es la base de la nutrición, que las personas comemos por tres necesidades. La necesidad, porque todavía tenía hasta hace poco, fíjense, desde que salí de la carrera, yo imprimía fotos y las enmicaba y así les enseñaba. Mira, esta es las necesidades y les enseñaba los dibujitos. Ahora ya tengo diapositivas en PowerPoint, ¿no? Como que ya es más en la computadora, no tanto con mis imágenes enmicadas. Pues les enseñaba, es que mira, la alimentación, nosotros comemos por tres necesidades. Una es la necesidad física, que si no comes, pues te mueres, necesitas comer, necesitas energía para vivir. La segunda es la necesidad social. Las personas comemos también para socializar, eso es súper importante.
Comemos porque somos unos seres humanos sociables, no podemos vivir aislados. De hecho, quienes no conviven, quienes tienen ese problema de aislamiento, es un problema mental. Entonces, comemos porque hay necesidad social. Todas las bodas, las reuniones, las reuniones familiares con amigos, siempre va a haber comida, siempre. Entonces, la comida también nos satisface esa necesidad, que es la necesidad social. Y la tercera, que es súper importante, es la necesidad emocional. O sea, no nada más comemos por vivir, ¿no? He escuchado algunos comentarios de: "Ay, pues es comida, necesito comer comida, o sea, es comida, o sea, lo que necesito es vivir para sobrevivir", ¿no? No, también la comida te da placer, también te satisface tus emociones. La comida nos satisface esa necesidad emocional, y cuando comemos nos da placer, y el placer nos hace sentirnos bien emocionalmente. Entonces, imagínense un bebé, ¿no? Los niños desde que nacen, ¿cómo es su manera de recibir amor? Cuando la mamá le das de comer, no importa si es del pecho o del biberón, o sea, la comida es una manera de dar amor. Entonces, comemos por necesidad emocional también. Entonces, todo eso tiene que estar conectado, no nada más comer lechuga y ensaladas y pollo hervido y asado, te va a satisfacer ese placer, ¿no? La comida debe también aportarnos placer. Entonces, yo los últimos años que estuve atendiendo a pacientes para ayudarles a bajar de peso, pues trataba de enseñarles a comer, pero teniendo ese placer, ¿no? O sea, combinando sus alimentos y esto y lo otro. Bueno, ya para terminar, bueno, porque el tiempo no me alcanza, déjenme les cuento cómo fue que me cambié, porque estoy en ese proceso, ¿sí? Pero estoy feliz y enamorada de este enfoque, porque cuando descubro este enfoque y empiezo a descubrir a estas nutriólogas de la alimentación intuitiva, yo escuchaba: "Guau, ¿qué es eso de la alimentación intuitiva?". Yo jamás lo había escuchado. Cuando empiezo a escucharlas y conocerlas, las personas que, comen intuitivamente son personas que no siguen reglas, que no cuentan calorías, que no miden porciones, que comen intuitivamente. Y dije: "Esa soy yo", porque eso que yo le decía a mi nutrióloga, a mi maestra y a mi psicóloga, le digo: decía: "Es que yo no entiendo a mis pacientes porque yo nunca he hecho una dieta", porque yo toda la vida como fui delgada, siempre he sido delgada, ya no tanto. Porque claro, el cuerpo cambia con la edad, este, con la edad, con el metabolismo, con los hijos, o sea, el cuerpo cambia y eso también me lo enseñaron en la escuela. ¿Qué pasa? Yo dije, yo decía: "Es que yo siempre he comido así, yo nunca cuento ni peso mi comida". Me sentía terriblemente mal cuando llegaban mis pacientes y me decían: "Oye, es que me comí una tortilla más de las que me dejaste, o me comí 40 gramos más del pedazo de pollo que tenía que comer". O sea, para mí me sentía muy mal cuando me decían eso. O cuando llegaban y me decían: "Es que tengo", o sea, la culpabilidad de que se habían comido pizza en el fin de semana, que habían comido tamales. Siempre pongo el ejemplo de una paciente que se comió un tamal y yo le decía: "Ay, yo amo los tamales, te hubieras comido más y nunca te los comes tan seguido porque vives acá en Estados Unidos y no hay, o sea, no lo encuentras tan seguido, pues, porque nada más uno, tienes el derecho de disfrutar de comer más tamales", porque yo siempre he sido así. Entonces, cuando descubro esta alimentación intuitiva, dije: "Guau, o sea, qué maravilla, esa soy yo". Entonces, desde ahí no dudé, porque me encantó todo lo que hablaban, porque yo me identifiqué 100%. Entonces, empecé a estudiar y empecé a tomar cursos, certificaciones. Llevo 2 años estudiando. Estudiando, lo que es la alimentación intuitiva, lo que es el mindful eating, que es alimentación consciente, ¿no? El que no este tipo de alimentaciones no siguiendo las reglas de tienes que comer estas porciones, y es que tienes que comer así, y tienes que comer en estos horarios. Lo que normalmente los nutriólogos te dicen, ¿no? Tienes que comer en estos horarios, tienes que combinar estos alimentos. Para mí, otra cosa que no me parecía para nada lógico, o sea, personas que iban con sus toppers a las reuniones, ¿no? El topper porque le tocaba comer salmón con ejotes. Qué martirio que en la comida que te invitó la amiga, y la amiga había hecho pasta con, o no sé, tacos, lo que fuera, tú tenías que llevar tu salmón con ejotes,
¿no? O sea, de verdad que yo las veía y decía, qué sufrimiento, ¿no? Para ellas era, pues claro, estaban motivadas porque su motivación era bajar de peso. Y todo esto que les estoy contando es porque bueno, obviamente, ahora manejo lo que es la alimentación conectada e intuitiva, donde les enseño a mis pacientes, no nada más, claro que les sigo enseñando las frutas, las verduras, los cereales y por qué es importante la fibra, por qué es importante comer frutas y verduras, la carne, esto, las combinaciones de los alimentos, pero es más importante, desde el punto de vista de las nutriólogas que nos dedicamos a esto, no es tanto qué comes, ¿no? Ni qué comes ni cuánto comes, sino cómo comes. ¿Cómo comes? ¿Cómo es tu relación con la comida? Si comes con estrés, con ansiedad, te das atracones, si te restringes. Mucho hablo de las restricciones. Cuando tú te restringes y te limitas, pues el día que lo tienes presente, esa comida que te restringiste, por eso hay atracones y sientes que no puedes parar. Por eso las personas dicen que son adictas al azúcar, que son adictas a la comida. No, son tanto las restricciones que te hace pensar en comida. Y se los digo yo, que fui comedora intuitiva toda la vida. Ahora que estoy estudiando, cuando estoy leyendo, ahorita acabo de leer el libro de esta Noé Previtera, que por ahí la tuve también en mi programa, que se llama Cuando las mujeres comen. No, 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 de verdad es impresionante conocer el martirio que sufren tantas mujeres por la obsesión del cuerpo, porque todo esto que estoy hablando es por tener el cuerpo perfecto o bajar de peso, el cuerpo que siempre he deseado, ¿no? Cuando uno restringe la comida, cuando tiene esas reglas, esas obsesiones con la comida, es buscando ese peso, ese cuerpo. Y claro, todo lo que he estudiado en estos años, todo está científicamente comprobado. Te enseñan muchísima de evidencia, hay muchísimos estudios y hay muchísimas compañeras que de verdad nos comparten sus historias. Todo lo que aprendimos de verdad que es verídico. Entonces, las personas que suben, y bajan de peso, porque eso es lo que hacen las dietas, cuando tú das una dieta restrictiva, buscando bajar de peso, sí pueden funcionar, todas las dietas pueden funcionar, como es lo que siempre les he dicho a mis pacientes desde hace años, todas pueden funcionar. La keto, la del ayuno, la low carb, la de todas, todas, todas pueden funcionar, de a unas mejor que a otras. Todas puedes bajar de peso, el problema es cómo le haces para mantenerlo. Es que no existe esa manera. El cuerpo siempre va a regresar a donde tiene que estar, porque el cuerpo está programado para, así como tu color de piel, tu color de pelo está programada para ese color, también estamos programadas para tener cierta complexión y cierto cuerpo. Entonces, sí, tal vez estamos comiendo más grasas, más calorías, estamos comiendo un poquito más, pero eso lo podemos ajustar, eso los nutriólogos te podemos ayudar. A ver, creo que estás comiendo mucha grasa, muchos lácteos, esto a lo mejor te está inflamando o esto te está elevando el colesterol o la glucosa, eso todavía, claro que eso es importante. Pero cuando uno busca bajar de peso por medio de las dietas, sí se puede bajar, pero el problema es que después de ciertos años, 2, 3 años, no hay estudio científico, no hay ni uno solo que te ayude por ejemplo, la de las dietas keto, la dieta tal, todas las dietas. Hay estudios que te dicen, te ayudan a bajar de peso, pero no te dicen qué pasa después de los 2 años, 3 años, 5 años. Todas, porque todas vuelven a bajar. Y todas las nutriólogas que estamos aquí nos hemos dado cuenta, yo, por ejemplo, yo tengo más de 18 años, claro que los pacientes vuelven a regresar, y no nomás los pacientes, los veo con familiares, con amigos, las personas que hacen dietas y bajan, sí, a veces están flaquísimos y se ven increíbles y todo, pero dices, híjole, a ver cuánto le dura, ¿no? O sea, la emoción. Y es una decepción, ¿no? Para ellos, porque vuelven a regresar al peso, porque ese es el peso que les corresponde. Es algo que aprendimos estos cursos que yo he tomado, que se llama el set point, que ya hablaremos de eso, pero el cuerpo se programa para regresar al peso que te corresponde. Además, todas estas dietas, pues el cuerpo está resintiendo que tú estás bajando,
Digo, que estás restringiendo las calorías y siente que lo estás matando de hambre. Haz de cuenta que el cuerpo siente que, oye, pues que estamos en el desierto o estamos en una guerra o que, ¿por qué no me estás dando la cantidad de comida que yo necesito? Eso el cuerpo empieza a almacenar para la siguiente hambruna que tú lo vas a someter. Entonces, es lógica. Todo esto que está científicamente comprobado nos explica el por qué el cuerpo regresa a donde tiene que estar. Entonces, bueno, lo que me ha gustado y que me ha encantado de este nuevo enfoque es que les enseña a los pacientes, a las personas a comer en paz, sin miedos, sin obsesión con el cuerpo, ¿no? Sin obsesión de estar controlando la comida, de cuántas calorías, cuántas porciones, de que no voy a ir a la comida con mis amigas, para ir, de no comer la comida que te gusta en el restaurante o de comer cierto alimento porque como nunca lo comes porque es malo, ¿no? Eso de estar hablando de alimentos buenos y malos, que es malísimo, y lo hemos hablado también tanto para los niños, no hay que etiquetar los alimentos, porque cuando tú lo etiquetas como algo malo, el cerebro automáticamente lo va a desear. Entonces, las personas que todo el tiempo están a dietas, controlando alimentos, por eso todo el día están pensando en comida. Entonces, si tú comes intuitivamente, que es escuchar a tu cuerpo conscientemente, todo esto, las nutriólogas que manejamos esto, te enseñamos a que conozcas tu cuerpo, tus señales de hambre y saciedad por medio de meditaciones o, o hacemos ejercicios para que tú descubras qué alimentos te caen bien, qué alimentos te caen mal, cuándo es suficiente. Y cuando tú te permites todos los alimentos, no va a haber ese deseo de comer el fin de semana, porque es el día libre, el fin de semana, ¿no? Entonces, te restringes toda la semana y el domingo te retacas de lo que no has comido y el lunes te sientes mal, tienes que volver a empezar la dieta, haces ejercicio de más, las compensaciones, ¿no? Ahora hago 2 horas de ejercicio o ahora como pura lechuga. Entonces, eso no es tener una buena relación con la comida. Entonces, lo que hacemos, además de ayudarte a que mejores esa relación con la comida y que aprendas a comer intuitivamente, es decir, lo que te gusta, lo que te da placer. Obviamente, es dejar las dietas a un lado y obviamente que el cuerpo no va a vivir de puras pizzas y tacos y helados y pasteles y galletas, ¿verdad? Porque no, tal vez al principio sí, es normal si has estado a dieta toda la vida, porque es parte de que ahora, pues, como lo dejé, pues, ahora lo tengo permitido, pero poco a poco te vas a dar cuenta que hay personas que hasta se han dado cuenta: "Oye, es que me di cuenta que ni siquiera me gusta el helado". Me lo comía porque como era tan prohibido, pues, ahora me lo atascaba, pero ahora me doy cuenta que ni siquiera me encanta. Ahora me lo como de vez en cuando, pero ya no lo necesito porque ya no existe ese deseo voraz, porque es lo prohibido, ¿no? Lo importante es aprender a comer en paz, satisfacer esa necesidad física, esa necesidad social de convivir, de conectar con las personas y comer por placer, comer y tener esa paz mental. ¿Y por qué no pesocentrista? Porque las personas que nos dedicamos a esto no damos la consulta basándonos en tu peso. No vamos a contar, tus kilos, no vamos a ver los resultados. Quizás sí bajes de peso porque es el cuerpo que te corresponde, pero es más importante la salud física y mental. Si, por ejemplo, tú necesitas mejorar tu diabetes, tu colesterol, la alimentación tiene que estar basada en eso, en corregir esos niveles de colesterol, de glucosa, de todo esto que a lo mejor no está normal, pero no tanto en el peso, porque puede haber personas que tengan salud y tengan un peso grande. Y hay personas delgadas que no tienen salud. ¿A cuántas personas no conoces? Yo conozco muchísimas y eso aprendí en China. Por eso este enfoque me encantó y me hizo total sentido, porque la mayoría de mis pacientes que yo recibía no eran gordos, no eran personas con sobrepeso, eran muchísimos pacientes delgados, los asiáticos, los europeos. Yo tuve pacientes alemanes, italianos, franceses, de Hong Kong, de Corea, de Japón, muchos pacientes que eran delgados con problemas de colesterol, de glucosa, de diabetes. Y simplemente se les da las recomendaciones
para controlar su presión, su colesterol, su glucosa, sin importar el peso que tenga. No le vas a decir: "Oye, tienes que bajar de peso, ¿verdad?". No. Lo mismo sucede con las personas que tienen peso grande, porque muchas veces ese estrés del peso te ocasiona mucho más estrés, o sea, es mucho más el problema que tienes de salud, porque el estrés, esa discriminación por el peso, esa presión social tanto de los nutriólogos, del médico, de los amigos, de la familia, de que tienes que estar delgado, te da te hace estar más estresado y te produce cortisol, que a la larga te da más problemas, físicos también, ¿no? El cortisol te produce inflamación y te puede producir también, que tengas la presión alta, que tengas el colesterol alto, la resistencia a la insulina, etcétera. Entonces, las personas que nos dedicamos a las consultas no pesocentristas, queremos que tú, todas las personas de cualquier tipo de cuerpo se sientan bienvenidas, porque muchas veces ni siquiera van al médico porque ya tienen miedo que los van a juzgar por sus cuerpos. Simplemente pues es un tratamiento, una atención inclusiva y compasiva, ¿no? Para que estos pacientes se sientan cómodos, se sientan que no te vamos a juzgar por el peso, no vamos a tratar tu peso, vamos a tratar la enfermedad, vamos a ver cómo estás comiendo, tal vez lo que necesitas son unos ajustes simplemente de, comida, alguna, perdón, tengo que conectar, de balance de alimentos, a la mejor de cuidar cómo estás comiendo, si con estrés, con presión, con restricciones, con culpa, con ansiedad. Entonces, vamos a tratar eso, porque a los nutriólogos que tratamos desde este enfoque, nos importa más el cómo comes, que comas en paz y que encuentres salud, porque sí se puede encontrar salud cuidando tu alimentación, pero sin basarnos en el peso. Así es que bueno, pues se me acabó el tiempo y quiero invitarlos, claro, yo siendo una nutrióloga de este tipo, que no me baso en el peso y no me baso en dietas, te enseño a comer, sí, también doy planes de alimentación, te enseño cómo balancear tus alimentos, pero me enfoco más en que disfrutes los alimentos, que tengas una buena relación con la comida y con tu cuerpo. Así es que te invito a seguirme en mis redes sociales, Balance y Sazón, por Instagram, Facebook y YouTube. Y escríbanme que también doy consultas virtuales, así es que llámenme que seguramente, bueno, estarán encantados de conocer este tipo de nutrición, porque de verdad es no es nuevo, ya existía hace tiempo, pero ahorita lo estamos retomando con mucho más, pues, mucho más ganas, porque lo que nos interesa es tu salud física, pero tu salud mental, que es así de importante como la física, yo para mí, la salud mental yo creo que es mucho más importante. Así es que bueno, pues me despido y los espero aquí la próxima semana con otro tema interesante. Así es que bueno, que tengan un bonito día. Hasta luego.